Entonces, dispositivos electrónicos, multiplica básica. Semiconductor. ¿Estás grabando? Sí, Hola. ven ahí, no querés ponerte acá. Si no me pongo ahí. No, lo pongo así. Es directo acá. Sí. Yo me recordé. Tercer dispositivo electrónico, esto yo lo pregunto en el examen. Así que, por supuesto, O sea, resistencia, capacitores y semiconductores. Bien. ¿De qué se trata esto? Empecemos. ¿Qué es un semiconductor? es un conductor que cambia sus propiedades según las condiciones, temperatura. No. ¿Según las condiciones o Es un dispositivo el cual puede ser o conductor o aislante. conductor o aislante? Claro, puede conducir o aislar la electricidad. Cambia la condición según el ambiente. Más que condición y más allá del parámetro físico de la compañía que sea aislante o no, lo que es un semiconductor se trata de un dispositivo el cual conduce la electricidad o corriente en un solo sentido. Apa. Esa la tenía. Nosotros tenemos un conductor. Un material conductor es aquel que conduce la corriente, ¿verdad? Un aislante es aquel que no conduce la corriente. O si la conduce, justamente conduce de una forma totalmente errónea. ¿Cómo pasa con la madera? La madera, cuando usted aplica electricidad, lo primero que hace es quemarse. No va a conducir. Gracias. El semiconductor, justamente, no va cambiando los parámetros según la estabilidad física, o, bueno, sus parámetros físicos no cambian según el ambiente, sino que mantienen su mismo parámetro físico en todo, constantemente el tiempo, o en todo momento, pero lo que sucede es que conduce la electricidad de una sola dirección y en otra no vuelve, no retorna. A un conductor puede retornar, por ejemplo, el cobre. El cobre ustedes pueden mandar electricidad de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, arriba a abajo y abajo a arriba. Ese conductor no, pasa a un solo lado, no retorna, no vuelve. Un ejemplo de un semiconductor. ¿Cómo? Diodo. El diodo, pero el material, Silicio. 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 ¿Y el silicio? Los PNP. No, pero eso es un tipo de configuración de un transistor, PNP y NPN, que lo vamos a ver. Un ejemplo natural del silicio y del germanio, por supuesto, es la arena. La arena. El silicio es el material más abundante del planeta. La arena, vos podés ver acá la barda, escarbarse un poquito y tenés silicio. Neuquén, la ciudad de Neuquén, justamente, buenas, estamos. La ciudad de Neuquén en 1900, 1904, 1910, hasta que terminó de emplazarse, era arena. Esto eran dunas. ¿Qué era residuo de dunas? ¿Qué era residuo de arena? Justamente las bardas. Nosotros, si tuvieron, justamente si Neuquén o alguno de ustedes tuvieron la maquinaria para extraer y convertirlo en semiconductores, si es que zafan de la FIP, se llenan de plata. No, en serio, la arena es justamente el material más abundante del planeta y justamente contiene silicio y en algunas partes del mundo germanio. A partir de este material, nosotros podemos desarrollar dispositivos electrónicos semiconductores. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un material que conduce la electricidad en una sola dirección.
Un ejemplo de este material es el silicio. ¿Qué lo encontramos en la arena? Una empresa famosa y creo que, bueno, una de las líderes bastante nombrada a lo que es el desarrollo de semiconductores es Texas Instruments. Texas, el estado de Texas, justamente es un estado desértico. Es un estado justamente donde se encuentra el desierto de Sonora. Y a través justamente del desierto de Sonora tenemos arena. Además de que tiene el plus de estar justamente a orillas del Atlántico, con el Golfo de México. Tiene arena a patadas. Ellos pudieron justamente desarrollar o refinar esa arena y convertirla en semiconductores. Esto es material. Ahora vamos con el dispositivo. Dentro del dispositivo justamente tenemos esta característica que envía la señal en una sola dirección. Ahora sí empezamos a hablar del propio dispositivo, el ejemplo que ustedes dieron, el diodo. También tenemos semiconductores que contienen circuitos internos o circuitos integrados, tal cual como un 555 o bien el procesador. Un procesador justamente tiene un circuito integrado. ¿Qué quiere decir un circuito integrado? Que tiene un circuito interno ya preestablecido, pero totalmente bañado o recubierto de silicio. Algunos tienen silicio, otros tienen la combinación de silicio y germanio, otro mineral. Un ejemplo de este material, bueno, y dentro de los dispositivos nos encontramos nos encontramos los diodos, procesadores, circuitos integrados, etc. Sí, me dio cortina, me faltó espacio, pero... 6 es circuito integrado, por las dudas. Estamos en la página 29. Antes de la 29 vamos a otra. ¿A alguno le falta cuadernillo? Sacamos estos exámenes. De Andrés, que no viene más. Los que tengan cuadernillo vayan a la página 31. Ya no. Ah, ya no es. No. Bueno. El primer dispositivo semiconductor que nos encontramos es el diodo. ¿Qué es el diodo? El dispositivo semiconductor que envía la señal eléctrica
en una sola dirección, en una sola dirección. ¿Cómo se simboliza el diodo? El cual se simboliza de esta manera, el cual tiene un ánodo y un cátodo. Es decir, positivo y negativo. Este tipo de dispositivos electrónicos tienen polaridad. Se van a identificar justamente un ánodo y un cátodo, y físicamente lo van a ver de esta manera. Como si fuese un tubito, donde tiene justamente marcado con una banda negra. Esa banda negra indica justamente el cátodo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si lo conectamos al revés? No conduce la corriente. No conduce. No conduce la corriente, ¿qué más? Sería. ¿Qué pasa con la señal? Sería nulo. Se anula. Directamente no ve señal. Entonces, ¿cuál es el efecto que sucede? La corriente, tanto la corriente como la señal, van a una sola. Perdón. Este era marcado en el dedo, lo tengo que sacar. Bueno. Me suele pasar eso, me sigue pasando y me va a pasar. Y no traje el azul. El azul. No. ¿Qué sucede? La corriente va en una sola dirección, pero no retorna. Llega hasta acá. No puede ir hasta el ánodo. Llega hasta el cátodo. Ahora vamos a ver por qué llega hasta ahí. Lo mismo sucede con la señal eléctrica. La señal puede ir hasta allá, pero no puede retornar. Hay algo que le impide retornar. Vamos a poner acá, tiene polaridad. Vamos a ver. Medio cero. Pues voy a bajarle el brillo porque si no se me va a gastar toda la batería. Bien, físicamente encontramos de esta manera. Esto es un esquema, el esquemático lo encontramos de esta manera. Se queda. Esto queda claro. Va más o menos quedando claro, tienen dudas hasta acá. Vamos a ver el por qué justamente va en una dirección pero no vuelve. Internamente, el diodo tiene dos obleas, dos obleitas, dos partes. Una que está llena de electrones y otra de qué? De protones. Protones. Y esa es una configuración negativo-positivo, ¿verdad? Negativo los electrones, positivo los protones. Los electrones siempre van a tender a unirse con los protones. Recuerden que la corriente eléctrica es justamente un flujo de electrones. Este flujo va en esta dirección, de negativo a positivo. Sin embargo, como el flujo de electrones va de negativo a positivo, por supuesto, sigue su camino, no puede retornar esto no lo puede hacer.
¿Con qué se encuentra? ¿Con qué cargas? Los protones. Con protones. Vuelve a hacer enlace, pero el enlace no regresa a los electrones. Claro. Tiende a ir justamente del otro lado. Se repele. Se repele. Exactamente. ¿Se entiende eso? ¿Segura? Sí. Acá el compañero. Allá. Los chicos del video. Bien. Cópielo. ¿Todo bien allá? ¿Quieres que saque una foto? Sí, sí, vos. Es que no te veo escribiendo, por eso te digo. Ah, bueno. Está bien. Tengo anotado. Es más fácil. Sí, sí. Pero lo tengo más fácil. Está bien de copiar ahí. Comí una Rex a esta hora, por el calor que hace. No merendé, estaba muerta. Y tengo unas onzas turbo las dos. No, pero yo digo por el calor. Por el calor, Calor, sí. para comer galletitas. Sí. Puede ser, bueno. Murió Pelé. Sí. Y sí, ya tenía cáncer. Bien. Ah, está completa ya. ¿Terminó de copiar? Sí, este pedido que paso de diodo no es mucho. Ahora viene lo complicado. El transistor. Ah, no es tan complicado. Sí, no, pero por lo menos que lo está viendo ahora, Ya. pero vamos a ver. Mientras siguen escribiendo, yo les comento. El diodo no solamente es un sistema que envía una señal en una sola dirección. También tenemos diodos que funcionan al revés. Es decir, que pueden ingresar por el cátodo y pueden enviar señal por el ánodo. Y esos son los Zener, Ya. los diodos Zener, que están constituidos también de germanio. No, pero solamente a modo de nombrarlos. Otros diodos que nosotros usamos y que los celulares viejos lo tenían eran los diodos LED. Los celulares de tercera generación tenían diodos LED. ¿Qué eran los diodos LED? Son diodos emisores de luz, es decir, además de conducir en una sola dirección, emitían luz. Lo vamos a manejar igual cuando hagamos la práctica de medición y soldadura. Lo vamos a emplear. No era por ahí. ¿Qué va? Tenemos distintas potencias, de medio watt, de un cuarto de watt, 2 watts. Tenemos industriales, diodos industriales, los cuales se manejan aerogeneradores y justamente paneles solares. En la robótica, lo que me encanta, usamos solamente de un cuarto de watt, no es mucho. Son potencias chiquitas. A comparación, sí, un robot, un humanoide se mueve con muy poco, aunque no lo crean. Los que son muy heavy son los robots autónomos, los vehículos autónomos tipo tanques, esos sí, de 9 volt para arriba, 9, 12, 24. Los tanques, ¿viste? Los robots. Sí, los que no son tripulados. No son vehículos tripulados, son dos cosas distintas. Un vehículo, un WAP. ¿Cómo? ¿Un qué? Un WAP no es un vehículo autónomo, unidad de vehículo autónomo. Ah, un guapo. Sí, son. Acá no tenemos como helicópteros en Argentina. El ejército tiene como helicópteros Nos habías dicho algo de y eso. justamente en distintas partes son drones. Drones de combate, drones militares. Heavies. Heavies. No los chiquititos que usamos nosotros para filmar. Esos sí son de 24 y esos sí
La gran diferencia entre un robot autónomo y un WAP es que el WAP los tenés que manejar con control remoto. No, mira, claro. Siguen siendo manipulados por control remoto. No están tripulados, pero sigue habiendo una persona que lo maneja. En lo que es Singapur, Malasia, Indonesia también lo están manejando. Los robots autónomos son aquellos robots de la policía que rodean, por ejemplo, manifestaciones. ¿Están hablando? Bien. ¿Puedo borrar nomás? Eso fue a modo de comentario nada más. No va en el examen. ¿Qué es un WAP? Profe, Sí, te escucho. nosotros para la colecta tenemos que traer, por ejemplo, algo para hacer mediciones. Sí, un multímetro. Aparte de eso, los materiales para medir Sí. también. Yo les mandé la lista de materiales, ¿verdad? Sí. Tengo que cambiar un poquito la lista porque me olvidé ponerle un switch. Un interruptor, chiquito. Se me olvidó, se me pasó eso y poner el diodo. El IN4148. Los chicos de del otro curso, sí, les pedí, no está en la lista. Está en el circuito, pero no está en la lista. Puede pasar. ¿Lo mandaron al grupo? Sí, pero lo voy a cambiar. Voy a agregar esos dos componentes nomás. ¿Saben dónde comprar, no? Sí. Sí, nos había dicho. Sí, por las dudas. Que yo supongo que a fines de enero vamos a hacer esa práctica. Las dos, la de medición y la de soldadura. No me va a ganar. ¿Bien? No me ganó. Esto de diodos, ninguna duda. Estos vienen un poquito más complicados. Ahora sí, volvamos a la página 29. 31, volvemos a la página 29, vamos a hablar de transistores. Van a encontrarse ahí con una pequeña imagen. Ahora me estoy repitiendo porque tengo mucho más completa en el PDF. En el PDF no, en la presentación de Geniali. Ahí tenemos un pequeño grupo de semiconductores. Tenemos de todo, tenemos tríceps, tenemos PCET, tenemos... No, perdón, el PCET no es un semiconductor, ya estoy hablando acá. Perdón, pero tenemos al final abajo tenemos, estoy viendo transistores, reguladores, fuente de diodos. Tenemos un diodo, tenemos... Eso porque empezó a vibrar. Tenemos un pequeño PIC. Ahí, PIC. ¿Son memoria? De acá veo. Son procesadores. Son procesadores. Parecen procesadores. Tenemos un pequeño ahí, abajo de todo. Vamos entonces con transistor. Ahora, un transistor va a ser la unión de dos diodos. Los dos están unidos por el ánodo, van a tener un ánodo común. Vamos a tener un cátodo 1, correspondiente al diodo 1, un diodo 2, con un cátodo 2. Prácticamente se trata de un dispositivo en el cual son dos diodos unidos por el lado. Uno me va a servir para alimentar el circuito y el otro para emitir la señal. Vieron que recién teníamos el semiconductor que enviaba corriente y señal en un solo tramo. Bueno, cada transistor tiene un tramo para la corriente y un tramo para la señal. ¿Cuál es cuál? Si yo alimento acá arriba y tengo acá
una masa y una entrada por anodo. ¿Cuál para ustedes sería la rama que alimenta, o la rama donde está la corriente, y cuál sería la rama o el camino que iría la señal? No, el ánodo abre la. ¿Cómo? Abre para que circule ¿Para que circule quién? ¿La corriente o la señal? la señal. La señal. Entonces la señal comenzaría en el ánodo. ¿Y la corriente? Circularía Cátodo uno. Por el cátodo 1. Que bueno, justamente por el ánodo nosotros que vamos a tener la resistencia del diodo, perdón, 1 Agua para allá. o 2, por un parámetro propio del transistor, que no lo tiene el diodo. ¿Cuál sería? Por el. ¿Qué dice parámetro? ¿Qué quiere decir? Como también le dicen HF. ¿Cómo se llama esto? El parámetro es la ganancia. La ganancia es un parámetro propio del transistor. ¿Qué es lo que hace? Amplifica la señal. ¿Y qué ejemplo común o típico tenemos nosotros? El altavoz. No, el altavoz tiene otro temita. Porque las radios viejas. las radios viejas tienen un superheteroidino. Micrófono. Tiene el mismo efecto del altavoz. Claro. Y el micrófono también no es un amplificador, es un transductor que transforma la señal física en eléctrica. La computadora, yo recuerdo que el procesador podía emitir más gigahercios dependiendo de sus transistores, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos un amplificador de frecuencia. Claro. ¿Alguien toca la guitarra? Ah, el ejemplo más fácil, el ampli de una guitarra. Claro, amplificado. Es el amplificador. Era el ejemplo mucho más fácil todavía. Claro, los chicos se estaban yendo un poquito a la radio, a lo que es un parlante y un micrófono. El parlante y el micrófono, para que tengan en cuenta, es un transductor que tiene justamente sus parámetros físicos invertidos. Un micrófono, yo puedo hablar en un micrófono y puedo transformar mi voz, o sea, mi parámetro físico, en una señal eléctrica. Y la señal eléctrica la puedo transformar en voz, y con el parlante. Eso lo podemos ver en un celular. Y acá el compañero me hablaba de la radio. La radio, tal cual como pasa con la computadora, tal cual como pasa con el celular, como pasa con el televisor y con el smartwatch, tienen un amplificador de frecuencia. Y está bien dicho, pero no es justamente quien lo hace sea el transistor, sino que quien lo hace es un amplificador digital. Y este es un parámetro totalmente físico, en analógico. El amplificador de la guitarra, ustedes cuando toquen la guitarra sin amplificador suena bajo, Bajito. bastante bajito. Cuando lo colocan, lo enchufan, esa señal, ese acorde do, salta a un do mucho más grande. Y no es que lo amplifica 2 o 3 veces, lo está amplificando por entre 500 y 900 veces. Para que se den una idea de cómo es. El amplificador por ahí de una guitarra eléctrica es bastante poderoso, bastante potente. Hablando eléctricamente, de milivolt pasarlo a volt. Vale. ¿Y la ganancia de cuánto es el transistor? ¿Cómo? La ganancia del transistor. No, eso va variando del fabricante y también va variando de la construcción propia del transistor. Por eso se estima que está entre 200 y 900. Va a depender justamente del fabricante y la potencia. No, es como la resistencia. Como salen todo en serie, para no decirte a mansalva, un transistor no va a tener la misma ganancia que el transistor que tiene atrás ni que tiene adelante. Puede variar 500, 501, 499. O sea, exacto no hay. En el multímetro van a encontrarse con una parámetro para poder medir beta o HF. ¿Se lo van a encontrar? Ah, ¿lo tienes ahí? De hecho, sí. Ah, qué grande, lo tiene Es ahí. el que me había arreglado el profe.
Entonces, EBC, NPN y... Bien, EBC justamente es emisor, conector y base. Lo vamos a ver ahora. Y acá todavía lo tenés. Ese azul. Ah, claro. Con ese vamos a ver. Pero vos tenés, como dijo el compañero, vos tenés EBC, emisor, base y colector. Y ahora vamos a ver eso. De acuerdo a cómo está configurado, colocás los pines y lo miden. Así las tres patitas Sí. en cada parte. Así como está. Pero tenés que saber qué configuración tiene. Si es EBC, si es CBE, si es BEC, va variando la distribución. ¿Por qué varía la distribución? De acuerdo justamente a la utilización que nosotros vamos a tener a ese transistor. Porque no solamente amplifica, ¿cuál es el otro parámetro que tiene único? Que lo comparte con el diodo, Es como un switch. como un switch. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando del multiplexor? ¿Sí? ¿No? ¿Ayer se acuerdan? No se acuerdan. Cuando hablamos de la estación base, cuando había que llamar, ¿se acuerdan que les contaba que había un multiplexor? Que antes había una chica que pasaba... Bueno, este hace eso. Este es el que hace justamente ahora las clavijas. Distribuye la señal. Distribuye la señal como un switch. Ahí te presento a la chica. Eso sí. Ahora se llama transistor. Muchos dicen que el transistor es el gran invento del siglo XX. Justamente porque pasamos de las válvulas a esto. A algo bastante microscópico. ¿Lo han visto alguna vez las válvulas de vacío? No. ¿No? ¿Jugó a Fallout? ¿Cómo? A Fallout. Sí. Bueno, ahí te explica que no existió nunca el transistor y... Ya que estamos, vamos a demostrarle, vamos a buscarlo y se lo voy a demostrar a mí. Si ven en Minecraft, estaba jugando a Minecraft, por la duda. Banco. Sí, estaba un poco por ahí. Banco. El Minecraft. Sí, sí. Ah, me sacaron una zapatilla. Por lo que estoy viendo. Ah, no, ya. ¿Ahora te encontraste? ¿La válvula de vacío? Sí, sí, me acuerdo. Vamos a mostrar las válvulas. ¿Cómo cambiar de las válvulas a esto? No recuerdo quién fue el fabricante, no sé si fue General Electric, eso sí no me acuerdo. Yo me acuerdo que fue en 1957. Una pequeña creación. Perdón. Ah, nada, que. Tiene que usar tele, también usando tele. Válvulas vacío o termoiónicas. Ahí está. ¿La habrán visto alguna vez? ¿Sí? En una película, en una serie, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Ah, está todo el faro. Nunca tengo que decir, bueno, lo vi en una película vieja, en blanco y negro, que le gusta al profesor, pero no. Fallout 3. Fallout 3. Bien. Son estas válvulas. ¿Alguien vio Steingate? Steingate. Sí. La empezaba, pero ¿No la empezaste a ver? ¿No te gustó? no me llamó demasiado. Y bueno, es una. Me dijeron que le tenía que dar otra oportunidad igual. Es un anime de culto. Bueno, Steingate. Steingate. Sé que tenía. Ese no es el que tenía también conexiones con otro anime que salió después. Sí. Ah, Sí, sí. El tema es que.
el anime trata de viajes en el tiempo. Sí, sí. Justamente habla de las válvulas de vacío. Acuérdate que toda la tecnología es vieja. Y descubrió una manera de cómo viajar en el tiempo, no de forma física, sino que poder mandar mensajes. Bien. Dentro de la válvula de vacío y... Opa. Esta es una radio, para que lo hayan visto, una radio vieja. Las antiguas tenían este tipo de transistores. Hoy en día son carísimas. Nadie las fabrica ya. Y las que hay en el mundo, si bien hay pocos fabricantes, son... Ya es muy difícil fabricar. No, no es difícil de fabricarlo. Casi nadie la fabrica ya. Claro. Porque pasamos justamente a estos transistores. Wikipedia, por supuesto, siempre. Justamente es exacto lo mismo, un cátodo, un ánodo, un vacío. Esto es lo que me está diciendo. Como podemos aplicarse de radio con el software de Arduino, se hace. Bien, que está acá, el querido Schottky, 1919, el querido Schottky. Pero a diferencia de esto, está construido en wolframio. Acá tenemos el diodo, lo que estuvimos hablando hace un ratito. Yo lo que estoy buscando es... Digo, amarancho, alguno que tenemos una banda de cosas así. No, qué raro. Me tenía que pasar a transistor, pero no entiendo. Yo hago perfecto. Sí, sí. Está un momento histórico. Sí, me pasa. Ah, nada más, pasá. Gracias. Bien. Esto es lo que quiero mostrarles a ustedes. Eran justamente las empresas Bell. Los doctores Bell fueron que crearon justamente el transistor en 1957. Pero 1947. Esto era algo bastante chiquito. Chiquito entre comillas, porque es justamente una pequeña válvula con ese pequeño transistor metido ahí. Pero es lo que nosotros evolucionamos justamente en la válvula de vacío. ¿Por qué hicimos esto? Para poder reducir el tamaño y costo. Si nosotros tenemos el mismo efecto con una barra de silicio. Así que la barra de silicio es ese cristal que tienen ahí, ¿lo ven? Eso es silicio. Conectado a una pila de carbono con 1, 2 y 3 entradas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hermoso sonido. Avíase. Ahí está bien. A eso quería llegar. ¿Cómo pasamos? De una válvula de vacío a esa válvula de vacío. ¿Cómo pasamos de esas válvulas, esas lámparas, a justamente a este tipo de dispositivos? En 1947. Fíjense que la válvula de vacío está en 1919, 1947, 2 años después de la guerra, de la Segunda Guerra. ¿Nunca vieron la película Hombre de Honor? ¿Sí? Cuando le tiran la radio. Sí. Bueno, ahí está, aparecen las válvulas de vacío rotas. Se la tiraron. Bien.
he comentado, esto tiene 3 terminales. Físicamente vamos a encontrarnos con este parámetro. Ya el ánodo lo llamamos base. Tenemos una parte que colecta energía y otra que la emite. La base sería justamente el ánodo, el colector es el cátodo 1 y el emisor el cátodo 2. Es por eso que a vos te aparece o a él le aparecen justamente sus multímetros EBC. ¿Qué le puede aparecer como EBC, BCE, CB, CB y así sucesivamente? Estas son distintas configuraciones y distribuciones de cómo están estos parámetros. En este caso tenemos un transistor CBE, colector base emisor, colector base emisor. Pero puede estar en distintas configuraciones. ¿Me falta una? SB. SB. SB, la estamos acá. CB. No me falta. E, C, B, ¿no? Está bien, tenés razón. Ahí está la 6. Las 6 configuraciones. De vuelta, esa configuración es colector base emisor. Y cada uno de sus iniciales. Bien. Voy a poner ahí arriba en la llavecita configuraciones. Entonces, cosa que yo no les puse acá. Podemos amplificar la señal. Amplificar señal. Usarlo, utilizarlo como switch. Como interruptor o switch. Esta es la ganancia. Que eso es lo que le permite a usted amplificar señal. Y lo hace. Yo pensé que no iba a venir nadie, él sabe eso. Pero, Yo así como me desperté de 3 horas de siesta y después de oh, horas, 5:55 un pequeño descanso. me iba a la clase. No. ¿Estuviste laburando hoy? ¿Estuviste trabajando? ¿No? Ah, Hoy estoy de franco, mañana también y el lunes también. el lunes, recién el martes. Ay, ahora vamos a ver cómo funciona internamente. Bastante rápido. Un dispositivo que no he hablado fue el fotodiodo. Pero bueno, ya. Di el diodo LED, pero no hablé del fotodiodo.
que el fotodiodo es como la fotoresistencia que vimos la vez anterior, pero el diodo funciona como un switch. Es decir, cuando hay luz, se abre el circuito, y cuando hay oscuridad, se cierra y funciona el circuito. Sí, están en la página. Perdón. Eso que le acabo de comentar está en la página 33. Eso es. No olvidé comentarlo. Pasa. Cuando estés en Excel, te va a aparecer nuevamente plantilla de Excel y eso, pero cuando es un documento. Sí, lo comentamos hace un ratito. ¿Qué hace el Zener? No tengo espacio, te lo comento así el aire, mira, copio los chicos. ¿Dónde me copiar? Sí. Ah, bueno, lo borro y te lo explico. Dale. ¿Puede ser retirado? Sí, no hay problema. De todas formas tengo que borrarlo. Así que... ¿Diodos Zener me dijiste? Sí. Volvemos un poquito a los diodos para explicar al compañero. El diodo Zener se simboliza de esta manera. ¿Qué hace el diodo Zener? Habíamos dicho justamente que un diodo conduce en una sola dirección, que va de negativo a positivo. Este es un diodo común. Ahora, lo que es el Zener, vamos con rojo para confundir. Hará justamente lo contrario. Va a ir de positivo a negativo. ¿Por qué sucede esto? Recién habíamos comentado que un diodo común justamente tiene dos obleas de silicio en las cuales una tiene electrones y la otra protones. Si los electrones van de negativo a positivo, solamente tiene este espacio para poder combinarse, haciendo que la corriente circule en una sola dirección. Pero en este caso sucede otra cosita. En este caso, nosotros vamos a tener... ya me está quedando sin tinta. Se ve igual, ¿no? Sí. Dale. Tenemos electrones, protones, negativo, positivo, negativo, positivo, pero los electrones, si bien se combinan con estos protones, ¿qué va a suceder? ¿Se van a repeler con estos electrones? Sí. Bien, se van a repeler, pero tiene otra cosita, otra componente fundamental. Tiene protones de más. Si bien se combinan, impulsa que estos protones de más se combinen con estos, haciendo que la corriente pueda circular en sentido contrario. Ya no tenemos la misma cantidad de electrones y protones de un lado, sino que vamos a tener un exceso de protones en una de las capas, y ese exceso de protones hace que la corriente circule al otro lado. ¿Se va entendiendo eso? Bien, ¿dónde lo podemos usar esto?
usó un estabilizador de computadora? Yo no tengo un estabilizador. ¿Tenés un estabilizador? Bueno, además de lo que tenés el fusible que se quema cada tanto, cuando Calf se le ocurre tirar en vez de 220, 240, Sí. tenemos el efecto contrario. Si en vez de tener 240 te tira 180. Actúa este. Es un dispositivo de protección el Zener. Porque fíjate que si vos envías electrones en el sentido contrario, ¿qué va a hacer? Lo primero que se va a quemar va a ser el Zener. Entonces va a ser justamente un dispositivo que puede contrarrestar esa baja de tensión que acabo de decirte. En vez que te tire 220, te tire 180. Tenés 40 volts de diferencia. 40 volts son heavy. ¿Se puede entender eso? Sí. La única diferencia entre un Zener y un diodo común es que tenés un montón de más de un lado. Y ya que estamos hablando de esto, ¿alguien tiene algún amigo, pariente, vecino, petrolero? ¿Tu papá? Ah, ¿vos también? Yo soy petrolero. Ah, vos sos... Justamente acá la amiga. Y tu papá también. No sé si vos tuviste alguna vez, o escuchaste alguna vez, el quilombo que hubo en Fortín de Piedra, en la última tormenta. No. ¿No? Trabajo en el rubro, pero no estoy tan al tanto de Ah, ok. Por ahí tu papá puede saber. ¿Qué pasó en Fortín de Piedra con la última tormenta? Y digamos que cayeron rayos. Digamos, la verdad eran brutos rayos. Uno de esos rayos justamente impactó en lo que es el cuerpo justamente de distribución de diésel. Es un quilombo. Si tocaba el diésel, volaba todo el corno. No. Pero El grupo electrógeno. ¿esos motores de potencia Sí, no están aislados en una caja? sí, pero el circuito externo no. Y ahí va justamente el comentario. El circuito externo tuvo un problema. El sistema diésel tiene un circuito justamente para poder alternar cuando no tenemos electricidad. Son los famosos grupos electrógenos. Estamos hablando de grupos electrógenos grandes. Estamos hablando justamente para los pozos de extracción. ¿Qué sucede? Si se queda sin energía para el pozo, por supuesto, no tenemos cómo continuar. El pozo estuvo parado 6 días. Imagínense la millonada de plata que se perdió. Ya parar un solo día son más de 20 millones, me parece. Un poquito más. Estuvieron buscando cuál es el fallo. El rayo quemó el diodo Zener. Estuvieron 6 días buscando el problema y era un diodo Zener. El diodo Zener es esto. Es esto. Y después dicen que lo electrónico no. No, es de verdad. Quiero que no me pasaba, ¿viste? Yo como electrónico, mirá, no pude conseguir trabajo. Y bueno, ya está, me encanta la docencia. Al primero fue por obligación y ahora me encanta. Y bueno, justamente fue ese quilombo. Buscaban y no sabían dónde era el quilombo. ¿Dónde estaba la falla? Un solo diodo Zener quemado. Y era la protección. Nunca se les ocurrió a ellos justamente que el diodo Zener protegió con la caída del rayo. Y estuvieron 6 días parados. No, se es un temita. No, vale. Pero, viste, las empresas petroleras, ustedes dos que tienen experiencia, sobre todo, por ahí compran equipos gemelos. ¿Qué quiere decir equipos gemelos? Que compran 2 motores, 2 grupos electrógenos, 2 sistemas de todo, justamente, 2 de todo, y que sea construido al mismo tiempo con los mismos parámetros. Porque si falla uno, tiene que usar el otro. Fallaron los dos. No pueden fallar los dos. Y no fue un problema de fábrica, fue justamente un parámetro físico externo. En este caso fue un rayo. Tuvieron la mala suerte que justo cayó ahí. Es un garrón. Por lo menos no se quemó todo. ¿Cómo? No, se quedó todo. Pero estuvieron parados. Y fue una pérdida. Puedes trabajar desde recargarlo en tu casa. Ah, sí. Puedes trabajar desde tu casa. Si no, vamos a trabajar con ¿Quedó claro? ¿Dudas? Como ya que estamos, explico el fotodiode que no lo había explicado y lo pasé por alto. Eso no es lo ¿El Zener?
muy a foto de... El fotodiodo sí, el C no lo pregunto mucho. ¿Único te va a preguntar el diodo? ¿Cómo? ¿Único te va a preguntar el diodo en el examen? No, pregunto por el diodo, pregunto por el transistor y pregunto por rectificador. Ah, en general. Ah. Sí, sí. Sí, que nos queda transistor y rectificador. ¿Esa es la hora? Sí, un poquito más temprano. Bueno, yo voy a editarlo. A las 8. ¿Cómo? Termina la clase a las 8. Sí. Sí, pero me quedan dos temas todavía. El fotodiodo, recién les comentaba, antes de volver a transistores, que se trata justamente de un caso inverso a lo que es el LED. El fotodiodo recibe luz. El diodo LED, diodo emisor de luz, o LED, entre paréntesis, se trata de un diodo que emite luz. Al contrario, este recibe y el otro emite. Los dos funcionan con un switch, pero el diodo LED lo usamos por lo general como una alarma lumínica, nada más. Pero este sí lo usamos con un switch. ¿Qué sucede acá? Cuando hay luz, no se olviden de mi sol, es un pequeño sol. Sí. Justamente, cuando hay sol, se abre el switch. Cuando hay oscuridad, se cierra. Claro. Es lo que sucede. Y con el diodo emisor de luz, cuando circula corriente, se prende como si fuese una lámpara, un foquito, una luz de Navidad. Es justamente eso. No hay mucho más que decirles. Ahora, si viene el sentido contrario, el fotodiodo sigue abierto, no sucede nada. Ahora, si viene el sentido contrario, en el caso del LED, ¿qué sucede? Sí, que... Se quema. Por eso decía que es como una luz de Navidad. Bueno, justamente las luces de Navidad en principio son diodos LED. Hay unos que son RGB. Ahora salió el RGB. Ah, Pero sí, el RGB también es un diodo LED. ¿Qué pasa con el RGB? Ya no es de un solo color, son de 3 colores. Y pasa lo mismo con las pantallas. Claro, RGB. Las pantallas, justamente el RGB, la combinación de los colores primarios, es lo que va justamente. No, perdón. eran los No, colores. no son primarios, los tres no son primarios. Que decía Es- el- Lo del rojo. Rojo, verde y azul. Y lo que sí dicen es justamente son los colores primarios. Cian magenta. y amarillo. Claro, son Los primarios. negativos, o sea, los alternos de los No, claro. Más que alternos, tienen baja intensidad lumínica. La verdad, yo lo pude aprender con longitudes de onda. Yo lo había visto en impresoras que no tiñen con los colores primarios, sino con esos colores. Es que esos son los colores primarios. Pasa que nosotros, cuando estamos en el jardín de infantes, nos dicen que es el rojo, el azul y el amarillo. Y la verdad que no. Es justo el cian, magenta y el amarillo. Yo lo tuve que aprender, pero con longitudes de onda. No. Y encima la fuerza, porque tuve que aprender lo que era un infrarrojo. Oh, es un temita el infrarrojo. ¿Y ¿Lo pudieron copiar allá esto? Sí. Bien. ¿Volvemos al transistor? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Querés que te muestre una imagen de un Zener? ¿Seguro? Bien. ¿Cómo funciona internamente un transistor?
ya no tenemos dos obleas, ya no tenemos tres obleas o capas. Yo digo obleas porque justamente son como si fuesen capas de silicio. ¿Cómo es el funcionamiento interno? Tenemos la base, el colector y el emisor. Acá tenemos que ver otra cosita, la configuración propia de las obleas o capas. Tenemos configuración de capas 2. Es que también depende de la bibliografía, que digan capas o obleas. La configuración de capas tenemos PNP, que es positivo, negativo, positivo. Y el otro es NPN, que es negativo, positivo, negativo. ¿Qué sucede acá? Para el primero tenemos positivo, negativo, positivo, es decir, que el conector va a estar con protones, igual que el emisor. Y en este caso, el único que está con negativo, con protones, base, conector, emisor. El único que tiene protones va a ser la base, acá. En este caso, negativo, positivo, negativo, positivo, acá la base tiene electrones. Y acá, tanto el colector como el emisor tienen electrones. Bien. El colector, no tengo el azul, el colector, habíamos dicho que es que conecta justamente la energía. Es decir, impulsa los protones a enlazarse con los electrones. Eso es lo que energiza el sistema. El transistor, chicos, como el diodo, como el fotodiodo, como el rectificador, el diodo Zener, el diodo LED, son todos dispositivos activos, no son pasivos. Quiere decir que es activo, que necesita sí o sí energía. La energía en este caso lo va a dar el colector, que se enlaza con los electrones. Hicimos acá justamente un pequeño equilibrio. Tenemos tanto protones como electrones. Pero la base va a ingresar una pequeña señal. Esa señal, ¿de qué está compuesta? ¿De protones o electrones? De electrones. Al tener un exceso de electrones, ahora tenemos electrones, vamos a poder hacer enlace con los protones de abajo del emisor. Y de acuerdo a esto, a ese enlace, más el parámetro de la ganancia, sacamos nuestra señal. Por ahí en electrónica lo ven mucho como circuito de pequeña señal. Es un circuito interno que justamente de pequeñas señales, de milivolt, que justamente nos ayuda a resolver el camino de la pequeña señal a la señal amplificada. ¿Esto se entiende, chicos? ¿Allá? ¿Sí? Dale. Bajamos acá una chita y te esperamos. Para continuar. Mientras esperamos, tengo un mensaje para ver. Sí. ¿De
qué están hechos materiales? O sea, También de silicio y germanio. sí, sí, germán. Sí, no, los semiconductores justamente Por ejemplo, el que tiene más electrones es el silicio. el que tiene más es decir, el que tiene más electrones es el silicio. Y justamente las capas del colector y el emisor son de germanio. Por lo general se alimenta con 9 volt, 12 volt. Pero también se puede alimentar con menos 9 volt, perdón, 9 volt y menos 12 volt. Justamente nosotros tenemos electrones. Que tenga una tensión negativa, por decirlo de una manera, con la fuente regulable, no es que te entrega más 12 volt o más 9 volt. También te puede entregar menos 12 y menos 9. Regula la tensión. Regular la tensión. Pero también que puede regular. ¿Pero qué de la corriente? La corriente, el flujo, la dirección del flujo. No el flujo en sí, sino la dirección del flujo. Que 9 volt, menos 9 volt quiere decir que no va del sentido horario, sino del sentido antihorario. Va al revés. ¿Qué es lo que está pasando acá? Te va a entregar más electrones que protones. Entonces, acá vamos a tener un pequeño enlace del colector con los protones de la base. Ahora bien, ya no tengo una señal horaria como tengo acá, que empieza de 0, 90, 0, 180, 0. Puedo comenzar de 90 grados. Es decir, tendría una corriente o una señal de esta manera, negativa. O de otra forma, si ustedes quieren verlo. Que va a tener un exceso de acá, va a tener un exceso de protones. Y ese exceso de protones se combina con el emisor. Y esa pequeña señal se puede transformar en una gran señal. Eso lo van entendiendo. ¿Dudas allá? Me dice que sí, pero no sé si tiene dudas, tiene preguntas. ¿En qué empresa estás trabajando? ¿Ah? ¿En qué empresa estás? Se llama High Solution, es todas las válvulas. Pero yo hago un trabajo más sistemático. Ah, claro. A Quería distancia. preguntarle después de veces, pero era un tema de los feed loggers. Y, o sea, sacar la información de la. ¿Cómo se llama? De los sensores. ¿Qué pasó? Que, ¿Qué problema hubo? no, que tengo que investigar eso. Ah, ¿qué es un filo? Claro, el feed logger y también se usa para el PLC, me parece. Ahí sí te puedo ayudar un poquito más. Pero es- Claro, para la adquisición yo me acuerdo por Modbus, pero no, filo no me acuerdo. ¿Puedo averiguar? El Modbus va con el feed logger también. Hay una configuración para eso. Un proyecto de hace poquito en la universidad fue una tesis, hacer un pequeño rover, pequeño, chiquitito, nada que ver con lo que está en Estados Unidos, algo bastante básico, pequeño, y lo hicieron justamente con Modbus para la adquisición de datos. ¿Usted en qué universidad estudió? UTN. ¿En qué? ¿Mm? ¿En qué? ¿En qué año? Sí, ¿en qué? Y yo tengo del 2009 hasta el 2018. Pero yo tengo un profe que estudiaba ahí, electrónica, ¿Quién? Hugo Parco, Upa. peladito. Ah, de la vieja camada. ¿Cuál? De la vieja camada. ¿Cómo? Claro. Me parece que entró antes que yo. Ah, Sí. Por eso decimos vieja camada. claro. Me suena así, pero. Peladito, ¿qué más querés que te diga? Enano. Estuviste en la ITC, ¿no? ¿Cómo? ¿En ITC estás? No, ¿No? en la PES. Pero sí, pero. O sea, mi profe estudiaba ahí en la UTN. Claro, pero ¿en qué PET? Eh, ¿Qué número? el PES 9, enseña ahí. Ah, no, nada que ver. Peladito me encontraba uno de
TC. No, Ah. entonces nada que ver. Claro. No. 15 nada. Puede ser de los nuevos. No, de los nuevos no. De los viejos había el único pelado. O puede ser el mismo que esté hablando y se fue a las 9 también. Puede ser. Puede ser. Pero ahora es docente. Sí, siempre fue docente. Así que fue los chicos que también nos costaba conseguir trabajo ahí en el petróleo y Claro. en el campo de la docencia. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Los transistores tienen. Sí, ya no vamos. Sí, está bien. Nos quedan media hora acá. Tenemos justamente tipos de transistores. Palmer, ahora me hiciste dudar. Te suena. Me resuena, sí, Si sí. te sí. da una foto, por ahí te digo. No. Que sí, tampoco era. Que si bien yo me llevaba bien con los chicos de años anteriores, tampoco era porque salíamos a comer un asado o jugar al fútbol. Tampoco éramos eso, ¿viste? O sea, bien compañerismo, pero. Tampoco para tanto. Claro. El que más me acuerdo era Patricio Bustamante, que se fue a Bariloche. Ese era mi profe de laboratorio. Es un desgraciado ese. Sí, yo. Lo rayaba. Con él sí, con él la pasaba mejor. Y él estuvo 3 años antes que yo. Ah, mira. Sí, sí. Es más, cuando yo entré en las gameras, a lo que era las residencias universitarias, Sí. era como el jefe de manera de paviar con él. Ah, igual el profe después no. Se casó con Carolina, así que se fueron para el 8 los dos. No, ahora está acá, creo. En Plotier. ¿Patricio? ¿Patricio? Sí. Yo lo voy a ahorcar entonces, porque lo hemos dicho justamente para entrar al grupo de investigación. Claro. Me voy a Bariloche, ahora lo voy a ahorcar. Ah, Lo mato, ¿verdad? enseñando acá. Bien, transistores. Tenemos dos tipos de transistores. La verdad, tenemos varios tipos de transistores, pero aquí nosotros tenemos en lo que es telefonía celular, volviendo a celulares, son los BJT, los FET y los MOSFET. Vamos acá, tipos. Entonces tenemos los BJT. ¿Qué quiere decir? Parece igual, medio raro. Transistor de juntura bipolar. ¿Qué es el que acabamos de ver? No es nada más que este. Estos son los BJT, que tienen una base, un colector, un emisor. Y como habíamos dicho reciente, tenemos la distribución y la oblea, es decir, hay junturas, estas son las junturas, de dos polos, positivo y negativo. Estas son las junturas, la flechita, juntura, colector, base, emisor, y tenemos de electrones y protones, es decir, de dos polos. O bipolar, porque quiere decir dos polos. Positivo y negativo, perdón, me estaba riendo el compañero. Yo la primera vez que entré y lo vi, andaba con campera de cuero, tachas, ¿sí? Me mira como que mi primer día ya me estoy peleando. Re mal, Sí, yo venía de tachas, me acuerdo, siempre fue tacha de pantalón de cuero, Sí, campera de cuero, la rebelde. universidad. Sí.
Y te va a romper. No, venite, vamos a jugar a la Play. Bueno, claro. No, postulamos para el grupo de investigación. Sí. Me voy a reír el chico. No puede. Ahora docente de platino. Ahora el docente platino lo voy a matar ahora. Cuando lo veo. Claro, nosotros nos removimos para meterlo en el grupo de investigación y nos tira esa. FET. Este es un transistor. Che, no sé, no puedo dar tanta vergüenza. A ver si tengo tinta. No puedo dar tanta vergüenza. Transistor de efecto de campo. ¿En qué varía este? Ya tenemos otra configuración. GDS, ¿qué sería? La G de gate o puerta la D de drain o drenador y la S de source. Perdón, mi inglés es horrible, pero bueno. Acá cambia un poquito la cosa. Otra configuración, drain, gate and source. El que tenga inglés seguramente me va a agarrar el celular y me va a tirar por la cabeza. Sé que es bastante importante, pero no me he dado el tiempo de continuarlo. ¿Qué sucede acá? A comparación de lo que es el transistor de juntura bipolar, que tenemos dos junturas de uniones de las obleas o capas, como quieran llamarlo, en este caso funciona como si fuesen las acequias de un campo. ¿Cómo sería esto? ¿Vieron las compuertas de justamente el campo? ¿Se han ido? Donde pasa el canal y hay una compuerta y se sube. Funciona tal cual como esto. Nosotros vamos a tener eso suena cuando estás remarcando mucho. Tiene tanta tinta. Tenemos una compuerta que el drenador justamente drena protones y es el source, o sea, la fuente que les envía. Pero el gate, como una compuerta, una acequia, tiene electrones. Y acá va a depender de cuánta señal está ingresando. Si es una señal muy pequeña, la compuerta se ensancha, se hace más grande y deja pasar todos los protones. Ahora, si tenemos una señal grande, las compuertas se achican y dejan pasar algunos protones. Eso es lo que pasa con este sistema. Eso se entiende. Esta es una configuración NPN. Negativo, positivo, negativo. Si fuese al revés, lo que estarían manejando son los protones. Que entre menos protones, más ancha la compuerta. Entre más protones, más chica la compuerta. ¿Eso se entiende? Como la llave del agua. Si abrís mucho sale más agua, si la cerrás sale poca agua. ¿Quieren copiarnos? ¿Están copiando acá? Hola. Entonces la señal puede ser menos cuando se aumenta la contraria. No, cuando ingresa, la señal que controla la compuerta. Si es una señal muy pequeña, la compuerta es más grande.
Entonces esa pequeña señal pasa. Ahora, si la señal es muy grande, se achica la compuerta y la señal no pasa. ¿Y dónde se usaría los? Bueno, nosotros usamos transistores de efecto de campo en las computadoras. Cuando tengamos la práctica de aquella computadora, que la desarmamos y la volvimos a armar ya como 400 veces, van a ver este tipo de transistores. ¿Qué sucede acá con este tipo de transistores? Vas a encontrar en la placa madre o en la mother, vas a encontrar transistores que van en los buses. Los buses van a switchar. Fíjense que los buses es como si fuesen canales de información. Entonces, para poder evitar un efecto de botella, usamos los FET. ¿Viste el efecto botella? ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿No? Cuando pasas mucha información de un solo golpe. Claro, como si fuese la botella. Permiso. Esta que está vacía. Como si estuviera llena, si yo la doy vuelta, la información se acumula acá abajo. Y queda atrapada por ahí. La información pasaría a gotas, o muy poca información. Ese es el efecto de botella. Y para evitar el efecto de botella utilizan transistores FET. ¿Y por qué no los BJT en una computadora? Vos me dijiste algo importante que hace esto. Switch. Es importante, o sea, usamos switch en los multiplexores, porque es como la chica que va conectando los cables. Pero una computadora no lo puede hacer, porque la computadora envía información. Está constantemente enviando información. Y no te sirve switchear, ir cambiando los cables. Te sirve justamente con la compuerta de agua que se abre y se cierra. Si hay pequeña señal, bueno, pasa toda la información. Si hay mucha señal, y bueno, se achica y pasa un poco. Y para evitar ese efecto que te acabo de comentar, usamos el FET y no el JT. Te hago la pregunta al revés. ¿Por qué en un multiplexor usamos este y no aquel? ¿Te sirve a vos cuando llamás por teléfono que haga un efecto botella? Y no, ¿para qué si estás usando un solo número? Incluso si vos tenés, me olvidé el nombre, ¿multillamadas? No, cuando tenés varias llamadas al mismo tiempo. Me olvidé. Muchas llamadas al mismo tiempo. Estás llamando a tu viejo. ¿Querés llamar a tu novia? Decía tu viejo que va a tener chiste, llama a tu novia. ¿Cuando tenés en espera? Cuando estés en espera. Sí, pero no dos llamadas, que sean varias. ¿Varias? En una videollamada se me ocurre. Una videollamada en grupo. Sí, en una llamada de espera o una videollamada en grupo también Una puede ser. llamada grupal. Claro, una llamada grupal, que vos parás a tu novia y charlas con tu viejo. Y charlas con tu viejo y llamás a tu abuela, y así. Entonces, no necesitas un efecto de botella para que todas las charlas vayan en cuentagotas. Claro. Sino que necesitas alguien o algo que te vaya cambiando. Claro. ¿Eso se entiende allá, chicos, los del fondo? ¿Seguro? Se entiende allá la compañera que está calladita. ¿Se entiende? No va a decir, profe, no entiendo esto. No, yo de todas formas les voy a ayudar en el examen. Lo mismo a los chicos que están en el examen virtual. Si necesitas algo, me mandás mensaje, profe, ¿cómo era esto? Sí. Sí, le voy a pedir que no sean colgados. Si van a tener el celular y la computadora al mismo tiempo, sería lo ideal. Claro. Eso sería lo ideal, claro. Te estar alguna pregunta que se te complique, me mandas mensaje. Eso sería lo ideal, pero bueno. Sí. Si no se puede, no se puede. ¿Y a qué hora hacer el examen virtual? A la misma hora siempre. ¿Cuándo? ¿El 7, no? 7, a la mañana. No tengo que levantar temprano. Ah, madre, ¿qué quería decir? Mira que sea la tarde, Que sea tarde. Profe, Los chicos vienen a las 12. Sí, para los que hacen presencial el examen, también, ¿también ayuda? por supuesto. El tema de la ventaja es que me vas a tener acá y me vas a tener que mandar un mensaje. Sí. Y se tiene que levantar temprano. Desde Y ahora se está quejando y se tiene que levantar temprano. ¿A vos te parece que se tiene que levantar temprano? Bueno, si ya sea la tarde el examen, ¿viste?
MOSFET. Me falta MOSFET y el rectificador. ¿Qué hora es? Me la juego. 15 minutos lo tenemos. Y terminamos el capítulo 2. Y ya la semana que viene empezamos el tema nuevo. Ah, semana nueva, el martes. El martes tenemos la clase. Claro, el martes. ¿Qué día cae el martes? No. 3. 3. 3. Guardé dispositivos. Con el MOSFET ya sería el último. Nos falta el rectificador. MOSFET, rectificador, ya terminamos. Y ya estaríamos para la prueba. Y ya está bien para hablar. O sea, el compañero vino justo para la prueba. Hasta acá ya llegaremos los. O sea, cuando terminamos hoy, hasta ahí llegué el examen. Lo que se dé el martes no entra en el examen, pero es la introducción al nuevo tema. Boletitos. El último tipo es el MOSFET. No, mira, ya empezamos por el tema 3. Estos sí son los que se usan en el celular, en el teléfono celular. Si hay que tener puesto ahí entre paréntesis donde se usa cada uno. Sí, no, ahí te coloco entre paréntesis. ¿El FET se utiliza en computadoras? Sí, El FET. entonces usamos el FET, perdón, el BJT. Circuitos electrónicos sencillos. Electrónicos simples. Simples. Por ejemplo, no sé, un conmutador. Por ejemplo. O un multiplexor, pero estoy hablando recién. El FET ya se usa en computadoras, calculadoras. Tablets, por ejemplo. ¿Cualquier dispositivo digital? El otro también es digital, el circuito electrónico simple. El computador es digital. El televisor también. Pero el FET lo usamos en información. Sistemas informáticos. Sistemas informáticos. El otro no, el otro en switch, en algo simple. Sistemas informáticos. Y el último, el MOSFET que vamos a ver ahora en celulares. Y ahí ya lo puedo mover para donde yo deseo. Mira que incluso lo pongo delante del texto si quieren. Smartwatch. Y le puedo agregar cualquier otra forma para poder hacer un folleto o algo. ¿Bien? No es un Smart programa TV. para hacer folleto, pero te sirve para hacerlo. ¿Bien? No sé, de eso es más o menos lo que se trata el ejercicio. Más que nada en multimedia. ¿No? ¿Por qué? En una computadora que a pesar de que la computadora también tiene multimedia, no se usa el MOSFET y usamos el FET. Y se me está durmiendo el compañero. Excepto que tengas una computadora gamer, vos no necesitas alta velocidad. Por ahí, por eso se puso sistemas informáticos en una oficina, al menos que seas muy colgado por ahora jugar en la oficina. El compañero tiene, se lo ve ahí atrás, tiene experiencia. Yo estoy todo el tiempo trabajando. Vos ahí en el trabajo vas a encontrar mucho MOSFET y luego MOSFET. En el celular sí necesitamos MOSFET. MOSFET se trata justamente de un transistor de efecto del campo con solución de. Perdón. Con unión de metal óxido silicio. Ah, por eso no. ¿Qué pasa? La unión de óxido de metal silicio nos da justamente el ímpetu de la velocidad. Tenemos una transferencia mucho más rápida de datos que con el FET. Por algo necesitas
justamente está procesando datos con el FET. Para hacerlo más rápido, MOSFET. Entonces, transistores. Dispositivos. Dispositivos interactivos. El MOSFET justamente es un transistor de efecto de campo de metal óxido silicio. Que tiene justamente lo mismo: el generador, una compuerta y una fuente. Tiene el mismo principio de funcionamiento, el mismo funcionamiento que el FET, pero la transferencia de datos es mucho más rápida. Es la única diferencia. Funciona tal cual como el otro, tiene compuertas, tiene exactamente la misma configuración, pero la composición de metal óxido silicio es justamente lo que da el ímpetu de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de electrones va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? ¿El metal qué es? Conductor. Ahí va dicho. Ah, Como el otro es un semiconductor, entre obleas de silicio no funciona nada. Pero si vos le colocás justamente pistas de cobre, va mucho más rápido que el silicio. ¿Se va entendiendo? ¿Tiene algunas dudas? Hasta acá llegamos con transistores y nos falta lo último, rectificadores. Y ya eso sería lo último que tendría el examen. Así que sí, les voy a ayudar. El compañero más que está de ventaja que tiene que levantarse temprano más. Te voy a molestar con eso. ¿qué forma de hacer eso? No. Ponte mis vacaciones, antes que levanto temprano. Un solo día que tenés. Encima temprano en el mediodía. ¿Qué? La cosa era, ¿cómo se dice? Despegarse con la familia, con el primo. Claro. Pero yo me voy a ver a mi primo por ese, güey. Está bien, te podés desvelar. Incluso podés pasar de largo si querés. Bueno. Puede ser. ¿Qué hora es? Son las 7:53. En 7 minutos tengo que dar un tema. De una. Termina de compañía de copiar. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Estamos? ¿El compañero estás? Dale. Esto lo borro porque ya no necesitamos. Esto ya está.
Bien. El último semiconductor sería el rectificador. El rectificador, ya la palabra lo indica, rectifica una señal. ¿Qué quiere decir rectificar una señal? Pasar de una señal alterna a una señal continua. Entonces, se trata de un dispositivo Como necesita 3 pilotos. tal cual. ¿Qué pasa? Una señal de alterna, esa ahí de chiquita, señal de alterna a continua. ¿Cómo es este proceso? Tiene 4 diodos. Bien. Después te voy a hacer un diodo, 2 diodos y los 4 diodos. Es eso. Justamente. Pasa la señal de alterna continua. El elemento básico va a ser el diodo, como escucharon los compañeros. Un diodo, cuando entra una señal, solamente deja pasar la mitad de la señal. Si tuviéramos 2 diodos conectados en paralelo, esta señal que entra pasa una señal en uno y deja pasar la señal en el otro. Pero fíjense que la señal pasa discontinuado. Es decir, en el segundo, en este caso, pasa un semiciclo, no pasa, el siguiente semiciclo no pasa. Acá pasa lo mismo, pero está desfasado a 90 grados. Es decir, comienza en 0 y después sube. 0 y sube. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Ahora vamos con un rectificador. Que en este caso va a tener el siguiente efecto. Tenía otro dibujo. ¿Cómo? Como un cuadro. Ah, que bueno, te hago el puente de Ewing. Claro, el propósito. Sí. Y queda haciendo lo mismo, está un poco más encuadrada. Pero bueno, te hago el puente de Ewing. Un circuito rectificador directamente. Che, en serio, estoy sin tinta, no puede ser. Lo peor que le puse tinta el sábado. Y ya estamos a jueves. Ah, no, sí pasó tiempo. Sí pasó tiempo. Sí. Está bien, culpa mía. Un pequeño filtro rectificador. Es un filtro pasando, Este es un filtro. Pasa banda. Una pequeña señal. ¿Qué hacemos acá? En un semiciclo pasa la señal, va al filtro y regresa al sistema. Es decir, acá en la salida va a hacer esto. En el siguiente semiciclo sale la señal, va hacia la fuente y retorna. Va a pasar esto. Y así sucesivamente. ¿Eso no será un efecto rizado? ¿O está bien cómo se llama ese efecto rizado? Ahí me mata. Perdón, ese de acá. Disculpe, ese de acá para hacer. ¿Cómo se llama ese efecto rizado?
efecto rizo. Ah, Ese efecto rizo tiene otro nombre. Es efecto rizado o ya. el replay. Claro, ahí Entonces, ¿es una señal alterna que siempre está alternando en positivo y negativo? Ahora es una señal totalmente continua, pues se toman los puntos de arriba, los positivos, y lo más alto. le falta un... ¿Ah? No, no, ¿Qué falta? no, porque ha visto que se usan capacitores para que se... No, ahí está mi se capacitor. hace- no la he visto. Está ahí el capacitor. Igual, ¿qué sucede con la bobina y la resistencia? ¿Qué efecto hace? ¿La impedancia? Sí, si bien tiene impedancia, el capacitor también tiene impedancia, pero en paralelo, si uno toma, el inductor toma un campo magnético en serie, en paralelo que toma campo eléctrico y funciona como un capacitor. ¿Claro? Y lo mismo sucede con el capacitor en paralelo es un capacitor y en serie es un inductor. Entonces por eso es un filtro. ¿Se entiende ahí, chicos? Allá al fondo me dicen que sí, pero ya veo dudas. Allá también, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuál es la duda, chicos? No sé, ya comenzando a ver el dibujo, me acuerdo que eso me mataba mejor que la fuera. La verdad no es tanto, porque si yo tengo dos acá que hace ese efecto, 4 me hace este efecto. ¿Cómo sería? Puede ser que es el cuadrado, pero los chicos que querían el rombo. Para hacértelo más sencillo, sería acá. Me faltó eso. El mismo efecto. Si vos tenés acá una señal que hace esto y acá la otra señal que hace esto, epa. Acá vamos a tener una señal que hace ese mismo efecto y la otra señal que hace el efecto contrario. Sumando a todas, la suma de las 4 señales te va a dar esto. Y entonces unís los puntos máximos, o la cresta, o el seno, como quieran llamarlo, los unís todos y forman una señal continua, una línea continua. ¿Ahí lo pudiste entender? ¿Allá lo pudiste entender? Es exactamente lo mismo, pero bueno, los chicos que hicieron el loco, le echo la culpa a ellos, Yo lo quería explicar así, pero bueno. ¿Ahí se entendió mejor? ¿Seguros, chicos? Pregunten todo. Yo cualquier cosa me puedo preguntar por celular. Hasta acá llegaría el examen. Hasta acá llegamos. El martes que viene empezamos un tema nuevo. Pero hasta acá llega el examen. Martes que viene. Ah, no sé. Martes 3 a las 6 de la tarde. Tema. Profe, ¿no puede caber la posibilidad que yo ese martes me pueda conectar de forma virtual a presenciar la clase? De alguna forma. Porque la verdad es que. Sí, no sé si voy me a van estar a... bastante tiempo fuera sin. Claro, no sé si me van a habilitar los chicos acá El sábado se le hace. el sábado. No sé si me van a habilitar la webcam, los chicos acá. Claro. Tengo que preguntar si me habilita la webcam. Si de ahí les mando por WhatsApp la sesión. Me olvidé siempre el nombre. La sesión. Si no,